Las fracturas de cadera constituyen un problema importante de salud tanto por su elevada frecuencia como por su alto riesgo y costos económicos. Su prevalencia ha ido en aumento en los últimos 30 años y se prevé que siga aumentando durante las próximas décadas. La fractura de cadera ha sido considerada por expertos como una epidemia ortopédica. Pero, ¿cuáles son las razones que dan lugar a la fractura de cadera? ¿Qué hacer si es inminente? ¿Se pueden prevenir las fracturas de cadera? Las respuestas se las encontrará hoy en Mitos de la Salud con Vivian García y una voz autorizada de la ortopedia y traumatología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema y esa voz autorizada que hoy está con nosotros en Mitos de la Salud es la de la doctora Carmen Rosa Achelala Freeman, especialista en ortopedia y traumatología y además profesora de la Universidad de Ciencias Médicas en una provincia como Holguín. Quiero aprovechar para felicitarla a ella en esta jornada del Día del Educador en Cuba y extenderla además a todos los profesores de nuestra Universidad de Ciencias Médicas. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes y agradecer una vez más la invitación y esta felicitación que me has dado por el día que estamos hoy celebrando. Usted se la merece, porque además lleva más de 20 años vinculada a la docencia en la provincia de Holguín. Bueno, doctora, vamos a conversar de fractura de cadera, un tema que ha sido solicitado a la redacción de Mitos de la Salud y bueno, creo que se impone comenzar por las causas que dan lugar a una fractura de cadera, aunque nuestro mito tiene que ver con el hecho de que la persona se cae porque antes se le fractura la cadera. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Sin develar el mito, ¿cuáles son las causas a las que, se asocia una fractura de cadera? Vamos a tener el cuidado de no revelar el mito. Ajá, gracias. La fractura de cadera tiene una causa muy importante, que es la osteoporosis, que se ve, es muy frecuente en las mujeres mayores de 50 años y mayores de 50 años, pero ya de 60 y 65 en adelante, son más proclive a tener fractura de cadera. No es que en el hombre no se vea, pero entre las causas, la principal es la osteoporosis, que es que el hueso se vuelve muy frágil, se vuelve como un encaje y con cualquier traumatismo, por pequeño que sea, puede ocurrir la fractura de cadera. También ocurre muy frecuentemente en la mujer por una causa endocrina, que esta osteoporosis es a consecuencia de la caída de la secreción de estrógenos. Y al no tener estrógenos, que es uno de las hormonas que ayuda a la producción de masa ósea, pues bueno, y está la causa anatómica, en la que la cadera femenina tiene una disposición que como tal la cadera queda en coxa vara, que es una disposición que predispone a que ocurra la fractura de cadera, además de que las mujeres somos más sedentarias que el hombre y esto también pues ayuda a que ocurra la fractura de cadera. Pero el consumo de ciertos medicamentos también, como los esteroides, la coincidencia de lesiones como lesiones tumorales en la cadera que pueden también predisponer a que ocurra esta enfermedad. El hecho de que existan diversas causas que dan lugar a la fractura de cadera, ¿quiere decir que existen diferentes tipos de fractura de cadera? No tiene que ver con las causas, pero bueno, sí hay diferentes tipos de fracturas de cadera. Aquí en el Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín, el servicio de ortopedia clasifica la fractura de cadera de acuerdo a la disposición de la articulación dentro o fuera de la cápsula articular y las clasifican en intracaxulares y extracaxulares. En dependencia de esa disposición de la cápsula articular, así se hace el tratamiento, que no es el mismo para las intracaxulares que para las extracaxulares. ¿Y una es más compleja que la otra? La fractura de cadera, por ocurrir en el adulto, la que ocurre en el adulto mayor, porque hablábamos antes de comenzar el programa que puede ocurrir en todas las edades de la vida. Ah, sí. En la infancia por grandes accidentes, en el adulto joven también por traumatismos de alta intensidad, pero que en el adulto mayor la fractura de cadera ocurre por un traumatismo banal,
ya sea que tropiece o cualquier otra causa por la que ocurra, puede dar lugar a la que fractura. dé lugar a la fractura. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en la conversación. ¿Querías agregar algo? Que la fractura de cadera siempre ha sido una entidad de mucha importancia. En la antigüedad, la fractura de cadera era la condena de un anciano cuando le ocurría, porque no había posibilidad de resolverla. Después aparecen las primeras osteosíntesis muy rudimentarias y aparece también la era anestésica, y entonces esto fue revolucionando la evolución del paciente con fractura de cadera, que no deja de ser una lesión importante de tratamiento muy serio y también para la familia una responsabilidad enorme, pero que ya tenemos la era quirúrgica, la era anestésica y las personas pues tienen otra evolución a pesar del riesgo. Bueno, vamos a hacer otra pausa en nuestra conversación para recordarle a las personas que tienen la oportunidad de comunicarse con Mitos de la Salud marcando el 2445-3447 y que el mito está relacionado con el hecho de que la fractura de la cadera se produce antes de una caída. ¿Esto será cierto, falso, mito o realidad? Hacemos contacto con Giancarlos Cobas, que se encuentra en Exteriores. Adelante, Giancarlos. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos desde Exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la fractura de cadera. Acompáñenme. ¿Conoce usted alguna persona que haya sufrido de fractura de cadera? Sí, conoce a mi propia madre. Sí, cómo no, a muchas personas. Pues la experiencia la tengo bien cerca con mi padre. Ay, mi difunta suegra. Mi esposo. ¿Y sabe qué las provoca? Bueno, él fue un accidente. Bueno, lo que yo decir es que la persona se cae, ¿ve? O se le fractura y se cae. Según tengo entendido, primero se fracturan la cadera y luego caen. Las personas mayores, sobre todas las cosas, al caminar, al bajarse de una guagua, al bajar un escalón, puede tener una fractura porque ya el cuerpo está debilitado. Es decir, en esa edad, después de los 65, 70 años en adelante, es un problema grande para las personas mayores. Bueno, dicen los médicos que cuando se caen es porque ya está fracturada. ¿Qué se debe hacer cuando sospechamos de que alguien sufre fractura de cadera? Inmovilizar al paciente. Inmediatamente recurrir al médico. Las fracturas pueden a veces no operarse y puede tener un tratamiento con reposo, pero mayormente todas cuando sufren fracturas que hay quebrantamiento en la cadera, hay que operar. ¿Sabe cuál es el pronóstico de las personas que han sufrido fractura de cadera? Bueno, algunas sí con rehabilitación pueden volver a caminar. A veces las molestias, porque ya una persona tiene que andar con burros o bastones para poder caminar. Y entonces los cambios de tiempo, cambios de temperatura, sufren también dolencia. Él estuvo las consultas mensual, después comenzó en la sala de fisioterapia, casi durante 6 meses o más, y ya después se incorporó a la vida normal. ¿Lo operaron? Sí, cómo no. Conozco muchos que se han recuperado bien. Estas son las opiniones que hemos recogido desde Exteriores. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúa con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano, mente y corazón. Qué interesante las opiniones que han compartido algunos de los televidentes, seguidores de Mitos de la Salud. Vamos a esclarecer algunos de estos criterios con nuestra doctora Carmen Rosa Chelala Freeman, especialista en ortopedia y traumatología, que hoy comparte con nosotros acá en la versión televisiva de Mitos de la Salud. Doctora, vamos a hablar de los síntomas de una fractura de cadera. ¿Cuáles son? ¿Duele? La fractura de cadera es muy dolorosa y tiene una forma característica de llegar al hospital. El paciente no camina y si lo traen en camilla, aparte del dolor tan fuerte que tiene, esa pierna fracturada está rotada hacia afuera, está acortada. Sí, esa cadera, te hace la pierna rotada. Se rota hacia afuera, la rodilla se flexiona y la pierna no la puede mover por el dolor. Hay una cosa que quiero aclarar aquí. No todas las personas hacen este cuadro. Hay 2 modalidades de fractura de cadera que pueden permitir que el paciente camine.
y es cuando está impactada o cuando la fractura ha sido incompleta. Es decir, que a veces el anciano se queja de dolor y se queja que ha tropezado, que ha tenido una caída y se para y sigue caminando. No debemos de forzarlo a que camine, debe ser valorado por el ortopédico. Porque ¿qué pasa en esta modalidad? Que cuando la fractura es incompleta o queda impactada, como se llama, esto no tiene acortamiento, no tiene rotación externa del miembro y entonces puede hacer creer al médico inexperto o a los familiares que no se ha fracturado la cadera. Ante un anciano con fractura de cadera o con un traumatismo o una caída importante, hay que acudir siempre al cuerpo de guardia de ortopedia o a la unidad de salud más cercana que tenga la población. A ver si entendí, doctora Chelala, es decir, que puede dar el caso de una persona, un anciano en este caso, como usted dice, es más frecuente en el adulto mayor, tuvo una caída, siente dolor, pero está caminando, o sea, y eso no se puede subestimar porque aun cuando el paciente camine, puede tener su cadera fracturada. Sí, va a caminar con dolor en la cadera y va a caminar cojeando, vamos a decir, para ser entendidos. Pero a veces caminamos con dolor, caminamos cojeando y no tenemos una fractura. Pero esto, para que lo pueda esclarecer, lo esclarece o el médico de familia o el ortopédico en el cuerpo de guardia. Y hablando de esclarecer, una fractura de cadera, ¿cómo se diagnostica? Siempre se diagnostica por la clínica, que por eso hago la aclaración. La clínica es muy manifiesta, vamos a decir, con todo esto cuadro de que la pierna está rotada externamente, que está cortada. Usted lo ve entrar en la camilla por la puerta del cuerpo de guardia y dice, ahí llegó una fractura de cadera. Pero también tenemos que tener en cuenta estas modalidades que no llega de esa manera. Claro. Y entonces se diagnostica por el examen físico y por los estudios radiológicos. Doctora Chelala, ¿todas las fracturas de cadera revisten, digamos que una misma gravedad? Porque habitualmente conocemos y escuchamos que es complicada una fractura de cadera, que incluso puede poner en peligro la vida del paciente. La fractura de cadera es una lesión que se habla de que es una lesión grave, pero es tan frecuente que se maneja cotidianamente. Cuando no hay complicaciones, se maneja normal. Pero la fractura de cadera sí tiene complicaciones, como son las complicaciones respiratorias, que dado que el paciente disminuye su movilidad, que está más a la cama, que no está caminando, pues puede hacer neumonía, bronconeumonía. El paciente puede traer sepsis urinaria también, porque en muchas ocasiones estos ancianos no hacen procesos demenciales y hay que ponerles sonda para que orinen a través de la sonda, y entonces esto trae como consecuencia que pueden hacer sepsis urinaria. En la fractura de cadera no podemos permitir que el ancianito esté todo el tiempo acostado, porque vienen las úlceras por presión que dañan tanto la calidad de vida de este anciano. Es decir, que el encamamiento es peligroso. El encamamiento es peligrosísimo, igual que las posiciones sentadas. Recordemos que también en la zona glútea y en la espalda, este anciano tiene procesos isquémicos ya de la piel no es tersa, no tiene toda la circulación como cuando es joven, y como esto va en detrimento, bueno, pues no podemos permitir que esté con zonas de apoyo, porque esto nos va a traer como consecuencia las úlceras por decúbito, que son de muy mala calidad de vida. Doctora, ¿todas las fracturas de cadera requieren cirugía? En la fractura de cadera se invoca como principal tratamiento el quirúrgico. ¿Qué pasa? Que en estos tiempos, donde la bioética prima, uno pone sobre la mesa y sobre las manos del paciente y la familia todos los riesgos y los beneficios que trae una fractura de cadera operada. Y entonces, bueno, pues se decide en conjunto. Porque si yo tengo un viejito que está claro de la mente y quiere operarse, ese viejito puede operarse. Y si tiene buenos cuidados, la cirugía va a ser siempre
la opción principal. Ahora, doctora Chelala, ¿existen algunas personas en este caso que no pueden someterse a la cirugía de cadera? ¿Esto constituye, digamos, que una urgencia? Porque es otra duda también que tiene nuestra población. La fractura de cadera es una urgencia. ¿Qué pasa? Que ocurre en ancianos que, si nos ponemos a revisar las estadísticas, nos damos cuenta que son ancianos hipertensos, ancianos diabéticos, que tienen trastornos de glándulas de secreción interna como el tiroides en el organismo, que padecen alguna enfermedad de base. Entonces, por las normas de la cirugía de la cadera, se plantea que en las primeras 24 horas deben de estabilizarse todos esos parámetros. Si el viejito tuviera anemia, si tuviera desbalances de la glicemia, si tuviera alguna otra situación de hipertensión, que es muy difícil de controlar la hipertensión, porque siempre en este caso está la emoción del ancianito que se ve en el salón de operaciones, rodeado de caras tapadas y para hacerse una cirugía. Y entonces esto, para controlarlo, es un parámetro bastante difícil, pero se controla. Y en esas 24 horas, cuando tenemos estabilizados todos los parámetros, el viejito puede operarse. Claro. 24 45 34 47. Ese es el teléfono que le conecta con Mitos de la Salud, que hoy está hablando de fractura de cadera. Luego de una cirugía, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿Cuándo se debe comenzar la rehabilitación en un paciente con una fractura de cadera? Una pequeña pausa, a la vuelta estaremos respondiendo estas y otras interrogantes en Mitos de la Salud. Cada jueves entre las 4:30 y las 5 de la tarde desentrañamos un mito por Telecristal. Conozca un poco más de enfermedades comunes y poco frecuentes, de su tratamiento y prevención en Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Doctora Chelala, ¿cuál es el tratamiento para la fractura de cadera? Bueno, ya aparte del quirúrgico. Está el tratamiento quirúrgico, que es el principal. Pero bueno, también se valora la prevención, que esto se hace mucho a nivel de la atención primaria de salud. La prevención que el médico les recomienda, la dieta que debe ser balanceada para los ancianos, una dieta rica en frutas, vegetales, a predominio de carnes blancas, el consumo de agua. El adulto mayor en nuestro clima pierde la sensación de sed. Y como tenemos un clima tan fuerte, hay que estarle ofreciendo agua, porque en ocasiones este ancianito puede tener trastornos del equilibrio, ácido básico por no consumir líquido, y se nos puede caer por esta razón. Los viejitos hacen trastornos isquémicos, que así lo conoce la población, cerebrales, y esto tiene que ser muy cuidadoso, porque cuando ellos hacen estos trastornos pueden caer al piso y fracturarse la cadera. Aparte de la dieta, el viejito tiene que cuidar el calzado, que debe ser amplio, cómodo, con suelas que no sean resbaladizas. Cuidar la audición, que el oído también se va perdiendo con los años. La visión. Muchos abuelos no quieren usar espejuelos, pero necesitan el suplemento visual para no caerse. El uso del bastón. Los viejos son a veces muy orgullosos y no quieren salir con un bastón a la calle, pero es preferible salir con un bastón que no sufrir una caída. Sufrir una caída, exacto. Las barreras arquitectónicas en la familia. En la familia tenemos que colaborar con que no le podemos cambiar al anciano sus útiles personales de lugar, porque entonces él se molesta porque no los encuentra. Y entonces esto puede traerle trastornos y caerse. La convivencia con mascotas. Las mascotas también se enredan en los pies del anciano. Tenemos en estos tiempos convivencia generacional. Viven los abuelos con nietos, que son etapas de la vida muy diferentes. Y esto tiene que ser de muy buen manejo. Hay a veces que se emplean alfombritas en el baño o fuera del baño, que también son peligrosas para el adulto mayor. En el adulto mayor no deben emplearse alfombras, y si se emplean,
tienen que ser unas alfombras que se adhieran al piso para que el adulto mayor no vaya a tropezar con ellas. Para que no se enrede entre sus pies. Que el piso de la vivienda esté seco, porque en muchas oportunidades un charquito de agua para uno joven no representa un peligro, pero el adulto mayor puede resbalar y caerse. Ahora, doctora Shelala, una vez que se ha atendido al paciente, se ha atendido incluso con una cirugía de fractura de cadera, ¿cuándo debe comenzar la rehabilitación? ¿A partir de qué momento y qué importancia tiene este proceso en la recuperación del paciente? Lo peor en la fractura de cadera no es la cirugía, sino la rehabilitación, que debe comenzar en el mismo hospital después de operar. El paciente ¿Aún cuando tiene los puntos, por ejemplo? Sí, el paciente con fractura de cadera puede pararse en el miembro sano. Claro, esto tiene que tener un apoyo detrás del paciente, familiar, de cuidadores y de un respaldo que también lo puede orientar lo que va a hacer. Pero inmediatamente comienza la rehabilitación. ¿Y dónde comienza esto? La fractura de cadera, igual que debe de operarse en las primeras 24 horas, también debe egresarse en las primeras 24 horas después de operado. Y esta rehabilitación comienza con el médico en el consultorio. Nosotros tenemos en todos los policlínicos, en todas las áreas de salud, salas de rehabilitación. Y tenemos fisioterapeutas, tecnólogos y profesionales muy bien capacitados para toda esta rehabilitación. Pero aún con los puntos puestos, puede comenzar la rehabilitación. Qué importante, doctora, que a veces las personas esperan un tiempo. Y esa rehabilitación va desde el ejercicio respiratorio, el ejercicio con los miembros inferiores, porque ¿qué ocurre? Va a estar inmóvil mucho tiempo y cuando se vaya a incorporar para caminar, toda esa masa muscular ha perdido su fortaleza y el adulto mayor de por sí tiene sarcopenia, que es el deterioro de esa masa muscular. Por lo tanto, hay que rehabilitarlo y hay que mantenerlo con esa masa muscular fortalecida para cuando vaya a incorporarse y vaya a caminar. Pero una fractura de cadera me imagino que genera también un estado de temor, de ansiedad, que en el anciano sea temor incluso para volver a incorporarse una vez que está operado. Es bien complejo, doctora Shelala. Es muy complejo, pero hay dos cuestiones que sí quiero referirte. Una es que aunque tenga miedo, muchos adultos mayores se operan de la cadera y no vuelven a caminar por miedo. Pero es importante darle seguridad de que vuelva a caminar. Y lo otro es que el adulto mayor, por lo general, cae en un estado depresivo. Y si se fractura la cadera y esto genera multiplicar ese estado depresivo, ahí sí no hay rehabilitación que surte efecto. Entonces hay que tratar de que se levante y de que no nos vaya a caer en un estado de ánimo depresivo. Es importante. Eso es muy importante. Dice Marcos Estupiñán, de la ciudad de Holguín, la fractura de cadera es irreversible en el caso de los ancianos, ¿siempre se asocia con la inmovilidad en estas edades? No siempre, no siempre. Hay quien evoluciona muy bien y hay que aguantarlo porque después de la fractura de cadera y a veces de las dos caderas están operados y hacen una vida normal. ¿Existe alguna predisposición genética en el caso de la fractura de cadera, la llamada de Leonardo Verdesi Ortiz del municipio Banes? A ver, quizás los estilos de vida, los estilos de alimentación que conducen a que tenga mayor osteoporosis esta persona, porque entre la literatura refiere que en los antecedentes si tuvo padre o madre con fractura de cadera. Pero es una pregunta de rutina que se hace, porque puede estar en relación con los estilos de vida, los estilos de alimentación de la persona, pero no quiere decir que se ha heredado esa predisposición. ¿Y la osteoporosis? ¿Existe predisposición para la osteoporosis, que es la causa más frecuente de la fractura de cadera? La osteoporosis igual, los estilos de vida la pueden cambiar. Qué interesante. Los estilos de vida por la alimentación y por una serie de cuestiones que se pueden responder favorablemente. Bueno, usted lo ha mencionado, pero Milton Arencibia Díaz se comunica con nosotros, es de la ciudad de Holguín, y le pide que reitere brevemente los cuidados que deben tenerse con una persona con fractura de cadera.
Bueno, el encamamiento es lo que no Evitar el podemos encamamiento. permitir, evitarlo todo el tiempo, hay que levantarlo y aunque sea con bastones de apoyo de antebrazo, con un andador, con un bastón y la ayuda del cuidador, hay que tratar de que esta persona cuando ya el médico le dé la posibilidad de caminar, pues no camina con toda la carga de peso al principio, pero en dependencia que se lo vayan recomendando, es importante que dé sus pasitos, que vaya saliendo, que vaya intercambiando, porque reducirse a la cama no es recomendable. Y se puede aliviar el dolor, doctora, o sea, darle analgésico, porque uno ha escuchado, lo ha visto en otros adultos que sufren del dolor de la fractura de cadera. Sí se le puede dar analgésico. Para aliviar el dolor. Antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, doctora, vamos a desentrañar el mito que nos ha unido en la emisión de hoy y que está relacionada con el hecho de la fractura de cadera, si se produce antes de que el paciente, por supuesto, caiga al piso. ¿Eso es un mito o es una realidad? A ver, vamos a decir los mecanismos por los que ocurre una fractura de cadera. La fractura de cadera ocurre por dos tipos de mecanismos, uno directo y uno indirecto. El directo es cuando caigo sobre la cadera porque tropecé y porque me caí. Pero en el indirecto es cuando llamamos al anciano y estamos a sus espaldas. El anciano se vira con los pies pegados en el piso y esto trae como consecuencia que ese cuello del fémur que está tan frágil se fractura y entonces cuando esto se fractura por ese mecanismo se cae el anciano y no está tan lejos de la realidad de que se fractura la cadera y el anciano cae cuando es por este mecanismo indirecto. Gracias, doctora Chelala, gracias por dedicarnos estos minutos. Les recuerdo a los televidentes que podrá escuchar la versión radial de Mitos de la Salud el sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Holguín, la nueva radio. Tenemos la llamada de Carlos José Heredia de Holguín, que se la paso a la doctora Chelala porque tiene que ver con un problema de columna. Gracias, reitero, que usted tenga una excelente jornada y nos estaremos encontrando el próximo jueves en la última emisión de este año 2022. Buenas tardes. Próximamente este espacio abordará el tema de la dispepsia o indigestión. Conocerá sobre sus causas más comunes, maneras de prevenirla y sus tratamientos. Anótelo en su agenda y sintonice las próximas emisiones de Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.